En la narrativa bíblica, la belleza física de Absalón se destaca como una de sus cualidades más notorias. El texto en el segundo libro de Samuel lo describe con admiración. En todo Israel no había hombre tan hermoso y de aspecto tan lozano como Absalón. Desde la planta del pie hasta la cabeza no tenía defecto alguno. Esta excepcional apariencia lo convierte en un personaje sobresaliente, llamando la atención no solo por su físico, sino también por el carisma que irradiaba su presencia. Su singular belleza contribuye a su popularidad entre el pueblo de Israel, moldeando cómo lo perciben. Sin embargo, el relato también sugiere que esta misma belleza podría haber alimentado una vanidad que influyó en algunas de sus decisiones más importantes. Absalón, el tercer hijo del rey David, emerge en la historia bíblica como una figura prominente. Su madre, Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, le daba una línea de sangre real destacada. Además de su belleza física, Absalón se convirtió en padre de 3 hijos y una hija, heredando no solo el título real, sino también la responsabilidad de forjar el futuro de la dinastía de David. La tragedia comienza con Amnón, el primogénito de David, quien se enamora de Tamar, su media hermana. Amnón, consumido por una pasión enfermiza, no logra expresar sus sentimientos de manera adecuada. Guiado por un astuto consejero llamado Jonadab, su primo, Amnón trama un plan para estar a solas con Tamar. Amnón finge estar enfermo y solicita la presencia de Tamar para que lo atienda. Confiada en la inocencia de su hermano, Tamar acude a su cuarto para prepararle alimento. Sin embargo, en lugar de recibir cuidado, Amnón muestra su verdadera intención con un comportamiento violento. Impulsado por su lujuria, Amnón fuerza a Tamar a yacer con él. Aterrorizada, Tamar suplica que no cometa tal acto, advirtiendo que sería una deshonra en Israel. No obstante, Amnón, cegado por sus deseos, ignora las súplicas de su hermana y la viola. Después de cometer este terrible acto, Amnón siente un repentino desprecio por Tamar y la expulsa de la habitación. Devastada y con sus vestiduras rasgadas en señal de duelo, Tamar busca refugio en la casa de su hermano Absalón. Al enterarse de lo ocurrido, Absalón se llena de profunda tristeza y una ira incontrolable. La falta de acción de David para castigar a Amnón intensifica el odio y la indignación de Absalón. Impulsado por el deseo de justicia y venganza, Absalón trama un plan para vengar a su hermana. Según la narrativa bíblica, Absalón esperó 2 años antes de llevar a cabo su venganza. Durante ese tiempo, organizó un banquete e invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. En el banquete, cuando Amnón ya estaba desprevenido, Absalón dio la orden a sus sirvientes para que lo mataran. Así, Amnón fue asesinado en represalia por la violación de Tamar. Tras el asesinato, Absalón huyó a la ciudad de Gesur para evitar las consecuencias. Antes de continuar, te invito a darle un me gusta y suscribirte al canal. Es gratuito y nos ayuda mucho a seguir compartiendo contenido como este. Ahora, sigamos con la historia. Años después, Joab, el comandante del ejército de David, interviene para reconciliar al padre con su hijo tras el asesinato de Amnón. La historia se relata en el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Consciente del conflicto interno de David y deseando una reconciliación, Joab idea un plan para sensibilizar al rey. Envía a una mujer sabia de Tecoa a contarle una historia ficticia. La mujer narra un caso sobre 2 hermanos, en el cual uno mata al otro, y la familia exige justicia vengativa. Al escuchar la historia, David se muestra indignado, expresando su deseo de hacer justicia. Entonces, la mujer de Tecoa conecta hábilmente la parábola con la situación de David y Absalón, destacando la importancia de la reconciliación entre padre e hijo. Señala que, así como Dios busca el retorno de los que se desvían, David también debería reconciliarse con Absalón. Las palabras de la mujer conmueven a David, lo que lo lleva a reconsiderar su postura de no traer a Absalón de vuelta. David, entonces,
ordena a Joab que regrese a Absalón a Jerusalén, sin imponerle ningún castigo por la muerte de Amnón. Sin embargo, se niega a verlo en persona. Tras su regreso a la ciudad, las ambiciones de poder de Absalón emergen rápidamente. Gracias a su notable belleza y carisma, se convierte en una figura atractiva a los ojos del pueblo. Absalón se coloca estratégicamente en la entrada del palacio, saludando e interactuando con quienes buscan justicia o audiencia con el rey. Poco a poco, comienza a ganarse la simpatía de la gente mediante sus acciones y discursos persuasivos. Su facilidad para comunicarse y cautivar a las masas lo vuelve popular entre las tribus de Israel. Se muestra preocupado por el bienestar del pueblo y critica la administración de justicia de su padre, insinuando que él sería un líder más compasivo y eficiente. Con el tiempo, Absalón construye un fuerte apoyo entre las tribus, viajando por todo el país y ganándose aliados en diversas ciudades y regiones. Aprovechando las insatisfacciones del pueblo, destaca la falta de justicia rápida y sugiere que él podría ofrecer un gobierno más justo y eficiente. A través de su astucia política y manipulación de la opinión pública, Absalón debilita gradualmente la autoridad de David, cuestionando discretamente sus decisiones y sugiriendo que el gobierno actual no está satisfaciendo las necesidades del pueblo. Su enfoque persuasivo y carismático genera una creciente división entre David y su base de apoyo. La incapacidad de David para abordar de manera adecuada el crimen de Amnón provocó en Absalón un profundo sentimiento de injusticia y resentimiento. La traición de Absalón no es simplemente un acto de venganza, sino que también refleja la complejidad de las relaciones familiares. Las dinámicas familiares suelen estar marcadas por lealtades divididas, conflictos internos y el peso de las acciones pasadas. En este caso, la traición de Absalón surge de una mezcla de deseo de justicia, resentimiento y la búsqueda de redención frente a las fallas de su propio padre. Esta historia demuestra que incluso en las familias más prominentes, como la realeza, las emociones humanas fundamentales como el amor, la ira y el deseo de justicia juegan un papel crucial. No obstante, a medida que crece su ambición, Absalón se deja seducir por el poder, dejando de lado los principios éticos y la lealtad familiar. La rebelión contra su padre, el rey David, muestra cómo el poder puede corromper, distorsionar los valores y conducir a la destrucción. La situación alcanza su punto álgido cuando Absalón se proclama rey en Hebrón, iniciando una rebelión abierta contra David. Ante la traición de su propio hijo, David se ve forzado a huir de Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo. El clímax de esta historia se da en la batalla del bosque de Efraín, donde las fuerzas de David se enfrentan a las tropas de Absalón. Aunque la narrativa bíblica no detalla extensamente las circunstancias de la batalla, sabemos que fue una confrontación feroz y que resultó en una serie de enfrentamientos. El ejército de David, bajo el liderazgo de sus generales, choca con las fuerzas de Absalón. El elemento trágico de esta batalla es el destino de Absalón. Sus largos cabellos, que habían sido un símbolo de su carisma y belleza, quedan atrapados en un roble mientras cabalga un asno. Esta misma característica que lo había distinguido se convierte en su ruina, dejándolo vulnerable, incapaz de liberarse. Absalón se convierte en un blanco fácil para los soldados de Joab, el comandante del ejército de David. A pesar de que David había ordenado que se le perdonara la vida, Joab desobedece las instrucciones y Absalón es asesinado. La batalla del bosque de Efraín pone fin a la rebelión, pero deja a David con una amarga derrota emocional. A pesar de la victoria militar, la muerte de Absalón sume a David en una profunda tristeza, lamentando la pérdida de su hijo rebelde. Esta batalla no solo simboliza un conflicto militar, sino también las complejidades emocionales y familiares que envuelven la historia de Absalón. La rebelión de un hijo contra su propio padre y la trágica muerte de Absalón ilustran las amargas consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de esta historia.
Los tumultuosos eventos alrededor de Absalón, desde el asesinato de su medio hermano Amnón hasta su conspiración y rebelión contra el rey David, están entrelazados en una narrativa más amplia de consecuencias y castigo divino. Esto está relacionado con el pecado de David con Betsabé y el posterior asesinato de Urías, el esposo de la mujer con quien David cometió adulterio. Tanto el adulterio como el asesinato desafiaron directamente los mandamientos divinos, provocando la ira y el desagrado del Señor. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David por sus pecados, revelando la magnitud de sus acciones. En respuesta a esta reprensión divina, David mostró un profundo arrepentimiento, reconociendo su culpa ante Dios. Sin embargo, a pesar de su arrepentimiento y del perdón divino a través de Natán, Dios anunció 3 severos castigos. El primero fue la profecía de Natán, que anunciaba que, como consecuencia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías, el hijo nacido de esa unión ilegítima moriría. El bebé enfermó gravemente y a pesar de las intensas oraciones y súplicas de David, el niño falleció. El segundo castigo predicho por Natán fue que la violencia no se apartaría de la familia de David, es decir, que los conflictos y la sangre derramada marcarían a su linaje. Esta profecía se cumplió de manera trágica en eventos posteriores, como la violación de Tamar por Amnón y la rebelión de Absalón. Finalmente, Natán declaró que las acciones de David serían expuestas públicamente, trayendo deshonra sobre él. Esta profecía se cumplió cuando Absalón, en su rebelión, montó una tienda en la azotea del palacio y durmió con las concubinas de David, a la vista de todo Israel. Este acto no solo fue una humillación pública, sino que también simbolizó el cumplimiento del castigo profetizado. Las acciones de Absalón no solo afectaron gravemente las relaciones familiares, sino que también dejaron cicatrices emocionales profundas. La traición destruyó la relación entre David y su hijo, y la trágica muerte de Absalón sumió a David en un dolor inconsolable. A pesar de las traiciones de su hijo, David nunca dejó de amarlo, y su muerte lo devastó. Para la nación de Israel, las consecuencias de la rebelión de Absalón también fueron significativas. La búsqueda imprudente de poder por parte de Absalón generó inestabilidad y división dentro del reino. El rastro de destrucción y sufrimiento no solo afectó a los implicados directamente, sino también a quienes observaron los eventos desde la distancia. Dejad vuestros comentarios si os ha gustado este video y contadnos qué temas os gustaría ver en el futuro. Un abrazo y que Dios os bendiga.